Bienvenidos a tu informativo semanal de noticias Magnificat TV, dedicado a ofrecerte las noticias más relevantes de la Iglesia Católica. Hoy es 22 de junio de 2022 y estos son nuestros titulares. La salud del Papa ha llevado a los médicos a pedir que se anule el viaje que estaba previsto a principios de julio para visitar Sudán del Sur y el Congo. El Papa ha retirado a los obispos la posibilidad de aprobar asociaciones públicas de fieles sin tener previamente el permiso del Vaticano. El óvulo de San Pedro obtuvo en 2021 una recaudación de 46 millones de euros, lo cual supuso una pérdida de 20 millones con respecto a lo que se gastó. El cardenal Schönborn ha denunciado la deriva protestante en que se encuentra el sínodo alemán, que pretende romper con las enseñanzas de la Iglesia. El número de cristianos perseguidos va en aumento. Además, muchos de ellos se ven obligados a abandonar sus hogares y su medio de vida. El Papa ha anulado el viaje que tenía previsto para primeros de julio y en el que visitaría dos países africanos, Congo y Sudán del Sur. El Papa Francisco se ha visto obligado a aplazar a una fecha aún sin definir su próximo viaje a África, que le iba a llevar a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur en la primera semana de julio. Aceptando la petición de los médicos, dijo el portavoz vaticano, Matteo Bruni, y para no anular los resultados de las terapias de rodilla aún en curso, el Santo Padre con pesar se ve obligado a aplazar el viaje apostólico a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, previsto el 2 al 7 de julio, a una nueva fecha que aún está por definir. La peregrinación a África incluía dos paradas en el Congo, en la capital Kinshasa y la ciudad de Goma, y una en Sudán del Sur, en la capital Juba. En la visita a Sudán, el Papa iba a estar acompañado por el presidente de la Iglesia Anglicana. Se mantienen, de momento, los otros dos viajes previstos. A finales de julio, el pontífice irá a Canadá y primeros de septiembre participará en la Conferencia de las Religiones en la República Asiática de Kazajstán. Los obispos ya no podrán aprobar asociaciones de fieles si no han obtenido previamente el permiso del Vaticano para hacerlo. El Papa Francisco ha dictaminado que el obispo diocesano, antes de erigir una asociación pública de fieles con vistas a convertirse en un instituto de vida consagrada o en una sociedad de vida apostólica de derecho diocesano, debe obtener la autorización escrita del Vaticano. Queda, por tanto, limitada la autoridad del obispo sobre su propia diócesis. Así lo ha dispuesto el Papa Francisco en un rescripto sobre las asociaciones públicas de fieles in itinere, tras la audiencia concedida el 7 de febrero al cardenal João Braz de Avis y al arzobispo José Rodríguez Carvalho, prefecto y secretario respectivamente del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Los medios vaticanos dicen que el rescripto, que entró en vigor ayer, 16 de junio, con su publicación en el Observatorio Romano, se inserta en el marco de la sinodalidad promovida por Francisco, con la intención de desarrollar una colaboración más estrecha entre las oficinas de la Santa Sede y los obispos diocesanos en una escucha mutua. La realidad es que el texto limita claramente la autonomía y la autoridad de los obispos, que queda prácticamente anulada por la autoridad de la Santa Sede. El óvulo de San Pedro, que es el dinero que se recoge para ayudar al Papa, ha obtenido un déficit de 20 millones en 2021 con respecto a los gastos que se hicieron.
El óbolo de San Pedro recoge los donativos para las actividades del Papa. El año pasado se recaudaron 46,9 millones de euros, mientras que dichas actividades supusieron un gasto de 65,3 millones. La recaudación es menor que antes de la pandemia y muy inferior a los primeros años del pontificado. A modo de comparación, en 2020 la recaudación había superado ligeramente los 44 millones, 4,1, pero ya de 2015 a 2020 el óbolo había experimentado un descenso del 23%, penalizado además por un 18% más en 2020 debido a la pandemia. Desde el punto de vista geográfico, los mayores contribuyentes al óbolo 2021 fueron los Estados Unidos con un 29,3%, seguidos de Italia 11,3%, Alemania con un 5,2%, Corea 3,2% y Francia 2,7%. Los ámbitos a los que el óbolo eroga fondos se refieren, por un lado, al servicio prestado por la Curia romana y, por otro, a las numerosas obras de caridad que ayudaban directamente a los demás necesitados. El arzobispo de Viena, cardenal Schönborn, se ha unido a las voces que critican la deriva protestante en que se encuentra el sínodo alemán. El cardenal Schönborn, arzobispo de Viena, ha planteado serias dudas sobre el proceso de reforma abierto por la Asamblea Sinodal de la Iglesia en Alemania. El purpurado ha dicho que, a pesar de lo importante que es investigar el escándalo de los abusos, no se puede aprovechar esa circunstancia para exigir reformas doctrinales de gran alcance. Al cardenal le desconcierta que se pase tan rápidamente del tema de los abusos a cuestiones sobre la constitución de la Iglesia. Sin embargo, las pruebas de esta conexión están lejos de reflejarse y probarse. ¿Es realmente una conexión directa que el abuso ha ocurrido en la Iglesia porque no hay separación de poderes en el sentido de los estados democráticos? Lo dudo. El hecho del encubrimiento por parte de obispos y sacerdotes no es en sí mismo un argumento contra la constitución episcopal de la Iglesia. El abuso por parte de los sacerdotes fue la peor forma de abuso, pero tomar esto como un argumento de que la enseñanza de Jesús debe ser cambiada me parece equivocado. Un debate sobre la sinodalidad, dice Schönborn, solo tendría sentido si no se ignoraran por completo los fundamentos basados en la Biblia y en la tradición. Eso ya no es sinodalidad en el sentido de la Iglesia. El cardenal austríaco se une así a una lista cada vez más larga de obispos que han manifestado su crítica a la deriva heterodoxa y cismática emprendida por buena parte de la Iglesia en Alemania. Así lo han hecho los obispos polacos y los de los países nórdicos de Europa, decenas de obispos de todo el mundo, en una carta abierta, y el cardenal checo Dominik Duka. El acoso a los cristianos, sobre todo por parte de los musulmanes, va en aumento. Muchos de ellos se ven obligados a abandonar sus hogares. Según Open Doors, en 58 de los 76 países donde son más perseguidos, los cristianos fueron obligados a abandonar sus hogares. Así lo revela el nuevo informe de la ONG que trabaja en la defensa de la libertad religiosa. No es una consecuencia, sino parte de la estrategia de persecución. Entre los desplazados internos, es decir, aquellos que se han visto obligados a abandonar sus hogares, pero permanecen dentro de las fronteras de su propio país, casi la mitad, 46%, proviene de 5 países que también están incluidos en la lista de aquellos donde los cristianos sufren mayor persecución: Siria, Afganistán, República Democrática del Congo, Colombia y Yemen. En Oriente Medio es emblemático el caso de Irak, donde según Open Doors solo quedan 166.000 cristianos, cuando hace 20 años había 1 millón. E incluso después de la derrota militar de ISIS en 2017, el regreso de los desplazados sigue obstaculizado por la falta de seguridad y la falta de apoyo de las autoridades en la recuperación de las propiedades perdidas.
Nuestro editorial de esta semana está dedicado a comentar las modificaciones que se deberían de hacer antes del próximo cónclave. Durante los últimos días se han desatado los rumores sobre una posible dimisión del Papa Francisco. Rumores que han ocupado incluso las primeras páginas o los noticiarios de los grandes medios de comunicación. Ha habido una serie de indicios que han dado pie a esos rumores y que han llevado a algunos vaticanistas especializados a afirmar con certeza de que esa dimisión se iba a producir. Por ejemplo, el Papa Francisco está mal de la rodilla, está recibiendo un tratamiento, pero mientras tanto tiene que estar en silla de ruedas. Ligado a esto, se ha visto forzado a suprimir un viaje en el que él tenía puesta mucha ilusión, la visita a dos países en conflicto, como son Congo y Sudán del Sur. No solamente eso. El Papa Francisco ha nombrado cardenales, pero los ha nombrado con 3 meses de anticipación, lo cual no suele suceder porque se nombran los cardenales con 1 mes, es decir, hoy se nombran y al mes se les impone la birreta cardenalicia, que es el momento en el que empiezan a ser cardenales. Por si fuera poco, el Papa nunca, salvo en una ocasión, ha convocado a todos los cardenales en Roma, y lo ha hecho en esta ocasión. Y los ha convocado, tanto el nombramiento de los nuevos como la reunión de todos, los ha convocado en el peor mes en el que se puede estar en Roma, el mes de agosto, finales de agosto. Además, entre una cosa y otra, el Papa va a ir a visitar la tumba de Celestino V, el primer Papa que dimitió, en la ciudad de L'Aquila, que está relativamente cerca de Roma. Estos son los indicios, y esto, repito, ha desatado los rumores. Algunos que están convencidos de que el Papa va a dimitir. Personalmente creo que eso no va a ocurrir y, por supuesto, puedo estar equivocado. Al margen de si ocurre o no ocurre, creo que estamos a tiempo para preparar el cónclave cuando éste suceda y para prepararlo de forma que no se produzcan consecuencias indeseadas. Cuando San Juan Pablo II publicó las normas para la elección de su sucesor, él estableció, el número 33, que solo podría haber 120 cardenales electores. Y en el número 35 estableció que todos los que tenían menos de 80 años eran cardenales electores y que ninguno, por ningún motivo, podía ser excluido del cónclave. Todos los menores de 80 son electores y solo puede haber 120. El propio Juan Pablo II en algún momento nombró cardenales por encima de esa cifra, pero cuando él falleció eran menos de 120. Y cuando su sucesor, Benedicto XVI, presentó la renuncia, también eran menos de 120. Luego entonces, en los 2 últimos cónclaves, el que salió elegido Benedicto y el que salió elegido Francisco, no ha habido ninguna contradicción entre estas 2 disposiciones de la Constitución Apostólica que va a organizar la elección del siguiente pontífice. No ha habido ningún problema, pero puede haberlo. En este momento hay 116 cardenales electores. Pero es que el próximo 27 de agosto, cuando se imponga la birreta cardenalicia a los nuevos, que son 16 electores, habrá 132. Pasará mucho tiempo, salvo que haya una epidemia y mueran muchos cardenales electores, pasará muchísimo tiempo hasta que el número sea igual o inferior a 120. Y si en ese tiempo, que serán muchos meses, y si en ese tiempo fallece el Papa o dimite el Papa, ambas cosas, por supuesto, pueden suceder. Y si en ese tiempo ocurre eso, ¿qué va a pasar? No podrá ocurrir que el grupo que no se sienta representado con el nuevo pontífice, que considere que ha perdido la elección, declare que ha sido una elección inválida porque el número de cardenales electores ha sido superior a los 120. Yo creo que es necesario que ese artículo, el 33 o el 35,
lo más fácil es el 33, se vea modificado o se vea suprimido o simplemente se diga el número de electores es 120, pero puede haber elecciones si son más los que tienen menos de 80 años. Si no se hace esto con tiempo, no ligado a algo que es inmediato, si no se hace esto, puede dar lugar, repito, a que se produzca una división en la Iglesia y ya tenemos suficientes conflictos internos. La otra cuestión que hay que plantear es la de la función, el papel de los papas eméritos. Tenemos a Benedicto XVI, papa emérito. Si se produjera la dimisión de Francisco, repito, cosa que yo no creo que vaya a ocurrir, pero si se produjera, tendríamos 2 papas eméritos y un papa gobernante. Es necesario que se legisle el papel del papa emérito, qué rol tiene en la Iglesia, incluso cómo tiene que vestir, de cuál es el apelativo que se le da. Esto no es una cuestión inaudita que jamás vaya a ocurrir, porque ya hay un papa emérito y además es que, no hay que olvidarlo, hay muchas diócesis en el mundo donde hay 3 obispos, 2 eméritos y 1 gobernando, porque los eméritos han cumplido más de 75, se les ha aceptado la dimisión, pero siguen vivos y por lo tanto son eméritos con mejor o peor salud de esa diócesis. Y si eso pasa en muchas diócesis del mundo, puede suceder igual en la diócesis de Roma, cuyo obispo es precisamente el Papa. Es una cuestión que hay que aclarar. Por supuesto que será necesario un debate de tipo teológico, un debate que de alguna manera se ha ido produciendo en estos años, pero después de ese debate es necesario legislar. ¿Qué papel tiene el Papa emérito? Si hay uno o si hay 2. ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su función? ¿Cómo puede ayudar al pontífice gobernante? ¿Qué puede decir? ¿De qué puede hablar? ¿Puede hacerlo sin consultar y pedir permiso al que gobierna? Son cosas que son necesarias. Debatirlas, estudiarlas y después legislarlas. Repito, no estoy diciendo que el Papa Francisco vaya a dimitir. Personalmente, además, no lo creo. Pero claro, yo puedo estar equivocado. Y puedo estar equivocado porque además la mayoría piensa que sí lo va a hacer. Yo no lo creo. Pero al margen de si dimite o no dimite, es necesario aclarar qué va a suceder si hay más de 120 cardenales electores cuando el número 33 de la Constitución Apostólica, que establece cómo tiene que funcionar el cónclave, dice que solo pueden ser 120. Y luego, ¿cuál va a ser el papel de los papas eméritos, tanto si hay uno como si hay 2, para evitar que haya una división en la Iglesia, porque me parece que divisiones en este momento ya tenemos de sobra. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Recuerda que cada miércoles sacamos un informativo con las noticias más relevantes de la Iglesia, pero si quieres estar informado de lo que va sucediendo día con día, puedes hacerlo en nuestra página web de noticias www.católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.